de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, según un informe que publicó ayer, los resultados del Boletín de Coyuntura Económica de Canarias, correspondiente al primer trimestre, asegura que el crecimiento de nuestra tierra, de la economía canaria en 2022, se va a aproximar al 6,5% aproximadamente. En un principio pensaban el 7,5%, pero habida cuenta de la incertidumbre que tenemos por delante, la inflación, la guerra de Ucrania, pues han bajado un punto. Estamos por encima de la media nacional. Insisto, son previsiones. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sese. Esta recuperación viene motivada en gran medida por la respuesta que ha tenido el sector turístico, que ha hecho repuntar a la economía, y también el embolsamiento que se ha tenido de ese ahorro tanto por parte de los isleños, pero que también del turismo extranjero. El crecimiento que va a tener Canarias pues va a ser en torno al 6,5%, que será pues de un 2 a un 2,5% superior al crecimiento a nivel nacional. Muy bien, pero ojo, porque son previsiones a corto, por no decir cortísimo plazo, porque hay nubarrones en el horizonte. Hablaba Santiago Sese del ahorro de los canarios después de 2 años de pandemia. Los ahorros se acaban, máxime en esta situación de inflación, donde estamos viendo que todo, absolutamente todo sube semana a semana, y también del impulso del turismo. Y mucho cuidado porque tenemos ahí una tasa verde, tasa al queroseno, que puede encarecer notablemente los vuelos hacia nuestra tierra, los vuelos y también las mercancías, porque tanto aviones como para el tráfico marítimo, ¿no? Y puede encarecer, incluso nos dijo Yaisa Castilla, la consejera, en 100 euros, y esto es un motivo de exclusión para venir aquí a Canarias. Enrique, ¿cómo ves esto? 6,5% sí, pero con reservas. Bueno, Javi, yo creo que tú lo acabas de expresar muy bien al principio cuando estabas empezando el speech. Son datos, todos estos estudios que estamos viendo económicos, al día de hoy tenemos que asumir que tienen un recorrido muy, muy corto. Ya lo hemos visto, oye, salíamos de la crisis del COVID, parecía que podíamos hacer una serie de estimaciones en función de cómo preveíamos que iba a haber el entorno y que íbamos a tener el tema de los datos de la pandemia. De repente llega la guerra Rusia-Ucrania y todas estas previsiones que habíamos hecho se nos desmoronan. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas estas previsiones sí tenemos que asimilarlas, entenderlas, pero viendo el entorno tan volátil, ¿vale?, en el que estamos viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, tema de encarecimiento. Creo que podría afectarnos muy mucho. De hecho, nos está afectando el tema del incremento de precios. Y la tasa verde, bueno, yo tengo la esperanza de que esa tasa verde, pues, al final no se aplique en Canarias, porque la verdad sería un auténtico desastre y también iría en contra de los derechos adquiridos por el pueblo canario en relación a la ultraperiferia, la insularidad y la doble insularidad. Con todo esto, 2022, ¿crees tú que será el año de la recuperación, como están asegurando ya algunos políticos? ¿O con el paso del tiempo se va difuminando esta realidad o esta afirmación? Vamos a ver, yo creo que, como solemos decir aquí en Canarias, y más teniendo el Día de Canarias que lo acabamos de pasar ya, esta va a ser la arrancadilla, ¿no? Va a ser un poco el tomar impulso para arrancar. Con el tema de los brindis al sol, de que este va a ser el año, que la política nos está un poco vendiendo que vamos a salir y tal, tengamos en cuenta que tenemos dentro de muy poquito elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, quiero ser un poco ahí abogado del diablo, quiero ser un poco malo y que tengamos en cuenta eso. En lo que te estaba comentando, Javi, estamos en un entorno totalmente volátil. Entonces, a los empresarios, empresarias, a todo el colectivo autónomo, coger los datos, pero siempre con pinzas. Y no solo mirando el día a día, que es lo que nos sucede a muchos pequeños empresarios, sino tenemos que tratar de comenzar a ver las cosas con perspectiva. O sea, tenemos que comenzar a ver aquí en Canarias más allá. Y tenemos que leer el contexto. Incluso vamos a escuchar a la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que un poco suscribe tus palabras. Jugarán en contra, como hemos comentado, la inflación y la subida
subida de precios, y esto pues también puede llegar a acusar también una caída en el ritmo de ocupación que hemos vivido en los últimos meses. No nos quitamos de encima la incertidumbre. Tuvimos incertidumbre nunca. En los 2 años de la COVID. Constantemente hablamos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Hemos dejado atrás gran parte de la COVID, todavía la pandemia sigue, seguimos en pandemia, pero afortunadamente hemos recuperado casi al 100% la normalidad, no cabe la menor duda, pero no nos quitamos el San Benito de lo que puede pasar en el futuro, de la incertidumbre. Pero ¿sabes qué pasa con esa incertidumbre, Javi? Que ya tenemos que asumirla, asimilarla y incluirla en todo lo que hagamos. Antes la incertidumbre parece que la teníamos siempre fuera, ¿no? Que era un elemento exógeno que venía de vez en cuando y bueno, nos destrozaba y nos descolocaba. Ahora no, ahora la estrategia tiene que ser incluir esa incertidumbre y esos elementos negativos, esos efectos mariposa, esos cisnes negros que puedan surgir dentro de cualquier cosa que hagamos, y asumirla y ser flexibles y amoldarnos a nuevas situaciones. Estamos en una situación bastante complicada de analizar, porque sí es cierto que hemos visto un repunte reconocido y considerable en el consumo, pero también es verdad que están subiendo los precios. Sí es verdad que han llegado turistas, que incluso a mí me sorprendió porque este fin de semana estuve en el sur y en el hotel había turistas por encima de todo internacionales, muy poquitos nacionales. Estamos hablando del puente de Canarias, que se celebra solamente aquí, ¿no? Es decir, estamos desestacionalizando la estación del turismo, parece que sí, pero no terminamos de reforzar, es decir, analizar la situación. Ahora mismo es bastante complicado. Es complejo, pero vamos a ver, los análisis tenemos que hacerlos, aunque sean, aunque tengan ese que yo dije antes, cogerlo un poco con pinzas y que sean en el corto plazo, pero los datos lo necesitamos, y lo necesitamos porque no podemos caminar a ciegas, ¿de acuerdo? Lo que no podemos estar dando pasos de ciego, tenemos que pasos cortos, mirada larga. Eso yo creo que tiene que ser cómo debamos de movernos los empresarios, y después, por supuesto, lo que acabamos de decir, introducir esa volatilidad, esa incertidumbre dentro de cualquier cosa que hagamos. Creo que asumir que el cambio ha llegado para quedarse de forma constante. No vivimos en la época de la tranquilidad, en la época de la parsimonia, sino vivimos en una época convulsa, y eso tenemos que ser inteligentes y saber trabajarlo. Estamos viendo un incremento de prácticamente todo, de los combustibles, ¿verdad?, de la electricidad, del consumo, de las cestas de la compra, y ahora hay que unir, ojo, a este índice el Euribor, que va a intensificar su escalada y encarece las hipotecas hasta en 600 euros anuales. Por regla general, la última vez que vimos una subida del Euribor fue en bonanza económica, seguro que lo recuerdas, ¿no? Sí. Antes de la crisis había una subida notable del Euribor, pero es que ahora no estamos en bonanza. Es decir, un índice más que puede presionar y puede ahogar la economía. Pues un elemento más de esta volatilidad de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, vivimos una época en que todas las hipotecas las cogíamos a tipo variable, porque decíamos, oye, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues lo que sucede es que llegó lo que no tenía que suceder, que los índices ya no están negativos, ya ni siquiera están lo comido por lo servido, sino que ahora pues se van a ver incrementadas las hipotecas. Otro elemento más que, Dios mío, ¿quién lo iba a prever que esto iba a suceder hace unos años? Era imposible. Lo que sí es cierto es que esto va a afectar a muchas economías, sobre todo economías domésticas, ¿no? Sí. Y también me lo llevo al campo de los autónomos y de los empresarios, por supuesto, que al final no dejan de tener sus familias, y estos incrementos de coste le van a afectar, y también, por supuesto, por ende, les afecta a las estructuras empresariales. Que, ojo, que no es solo la subida en las economías familiares, ¿vale? En la economía doméstica. No es solo esta subida que vamos a ver en las hipotecas, también el consumo, por supuesto, energético, es la cesta de la compra, es que todo al final, absolutamente todo, está subiendo de una manera totalmente desproporcionada. Si sube el Euribor, va a subir el precio de la vivienda, va a subir también el precio del alquiler. Estamos en el 0,28. Llegamos en el mejor momento de la economía, insisto, cuando había café para todos, había trabajo para todos, cuando incluso teníamos solo un dígito de paro aquí en Canarias, seguro que lo recuerda, hacía mucho tiempo, al 1%, ahora estamos en el 0,28 aproximadamente, y lo peor de todo es que sigue subiendo. Vamos a ver qué pasa. Y ya para acabar este espacio dedicado a la economía sumergida, evidentemente, cuanto más se encarecen los insumos o los costes, más más economía sumergida tenemos.
Y hay que tener cuidado porque esto se come casi 14.000 millones de euros del Producto Interior Bruto al año en España. Sí, a mí el tema de la economía sumergida, además también lo hemos comentado en otras ocasiones, tuve la oportunidad de hacer, bueno,